Yo quiero que en este momento tú me acompañes al Evangelio de Juan capítulo 17. Mientras los niños, algunos van subiendo a sus aulas allá arriba. Evangelio de Juan capítulo 17, verso 20 al 24. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que yo, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, te damos gracias en ese momento, te alabamos y te exaltamos, Señor. Oramos para que esta palabra establecida por nuestro Señor Jesús, en el día de hoy pueda producir cambio, transformación en nuestras mentes, en nuestro espíritu. Y tú nos permitas, Señor, poder reflejar la gloria que en sí cargamos por tenerte a ti en nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un llamado a la unidad de parte del Señor. Y yo quiero que por un momento volvamos a pensar en el video que presentamos de ese taller de carpintería. Es curioso que elementos tan diferentes como era el martillo, como es el serrucho, como es el tornillo, como es la lija, cada uno de estos diferentes instrumentos operando de manera individual no tiene sentido alguno. Sin embargo, cuando viene una mano experta y lo toma a cada uno de ellos, entonces cobra sentido, cobra propósito de por qué existen esos instrumentos, y juntos operando, entonces pueden producir una obra, muebles, sillas, mesas, cosas tan valiosas para nosotros. Y quiero en estos minutos que nos concentremos en el anhelo del Señor respecto a ti y respecto a mí. Esto no se trata de cuán perfecto tú y yo seamos, sino que se trata de en manos de quién tú y yo estamos. Jesús, algunos conocerán este pasaje. Estoy hablando de Juan 17, momentos antes de nuestro Señor ser entregado. Ustedes recuerdan que hay otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, relatan cada uno de ellos episodios parecidos o semejantes momentos antes de nuestro Señor ser entregado. Y cada uno de ellos resaltan cosas particulares según no solamente la revelación o el interés del Espíritu para tratar con nosotros, sino también según la naturaleza de ellos. Marcos escribe de una forma, Mateo escribe de otra, Lucas de una y Juan totalmente diferente a ellos. Incluso si leemos a Juan, nos damos cuenta que Juan resalta detalles que Marcos, Mateo y Lucas no resaltan. Hay algo particular con Juan. No sé si era por la cercanía que él tenía con Jesús, no sé si era por la personalidad de él, pero Juan resalta cosas que los otros evangelistas no resaltan. Y momentos antes, dice que antes de Jesús ser entregado,
Jesús en un momento está con ellos compartiendo, capítulo 16, Jesús le está diciendo a ellos, ustedes no se van a quedar huérfanos, yo voy a dejar a ustedes el Espíritu de verdad, lo va a llevar a toda verdad. Y todo eso que Jesús trae a los discípulos como aliento, como fortaleza. Y justamente después de Jesús hablarle a ellos de la bendición del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu iba a hacer en medio de ellos, de lo que el Espíritu iba a hacer con ellos y a través de ellos, Jesús hace una parada. No fue que Jesús salió aparte, Jesús está con ellos. Y en ese momento Jesús hace una parada desde la enseñanza y se detiene para él entonces hablarle al Padre. Y es en ese momento donde Jesús, hablándole al Padre, comienza a orar, a interceder por sus discípulos, pero no solamente por ellos. Dice, yo estoy orando, yo estoy rogándote a ti, papá, Padre, no solamente por esos, sino también por los que van a creer en mí por el mensaje de ellos. En pocas palabras, Jesús no solamente en ese momento está orando por los discípulos, sino que también Jesús está orando por ti. Tú y yo estábamos en medio de esa oración. Jesús estaba pensando en ti cuando Jesús oraba al Padre. Y es en esa oración al Padre que Jesús primero quiere manifestar un anhelo en su corazón. ¿Y cuál es el anhelo de nuestro Señor? El anhelo de nuestro Señor es que tú y yo podamos operar, vivir y operar en la unidad. Vivir y operar en la unidad. Yo quiero que entendamos algo hoy. Dios concibe tu persona, Dios lo concibe a nosotros desde el principio para que podamos vivir y operar en unidad. Fíjense que en la creación, cuando vamos a la creación, al relato de la creación, en el relato de la creación habla de que estaban todos los animales, fueron creados en pareja. El hombre cuando es creado, cuando es formado por Dios, dice que el hombre es creado, es formado solo. Y cuando Dios ve al hombre solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Yo voy a crear, voy a formar una ayuda idónea para él. Y cuando leemos el capítulo 2 del relato de Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios se le da el diseño al hombre de cómo debe de vivir, de cómo debe de operar ahora junto a la mujer, una de las cosas que Dios se le dice al hombre es que ellos deben de vivir como una sola carne, que deben de tener una misma visión, un mismo propósito, una misma meta. En pocas palabras, cuando Dios lo crea y al hombre, a la mujer, Dios concibe que deben de operar en unidad. Hay otros relatos, hay otros consejos, hay proverbios que nos hablan de que no es bueno que uno esté solo, porque hay de que está solo, que cuando caiga no hay quien lo levante. Hay otras enseñanzas que también que habla de ese poder de la unidad, de que cuando dos se ponen de acuerdo sobre algo acá en la tierra, es realizado, es provocado, es manifestado en los cielos. Dios concibe la unidad. Ahora, qué difícil es que tú y yo podamos operar en unidad con alguien que es totalmente diferente. Y eso lo vemos. A veces queremos que la iglesia, la casa de fe, seamos unidos. Y yo conozco personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ahí no son uno, ahí no hay unidad, tú ves que hay chisme, hay murmuración, fíjense cómo van pendientes cómo va vestido uno, cómo va peinado otro, cómo habla, que si tiene dinero, que si no tiene dinero, que ahí no hay unidad. Y tú sabes lo difícil que es muchas veces tú ver el concepto de unidad perfecto dentro de un matrimonio. Dos personas que decidieron unir sus vidas, dos personas que decidieron amarse, que hacen pacto para estar juntos por siempre. Y vemos que esas dos personas
que juraron tener sus vidas juntos por siempre, amarse en todo tiempo, y muchas veces vemos a la mujer criticando al marido con la mamá, con alguien, con los hijos. Vemos al hijo, al papá exponiendo a la esposa con los muchachos, con los amigos. Entonces vemos esta falta de unidad dentro del matrimonio. Y queremos entonces, cuando hablo del matrimonio, entendiendo que es un ejemplo de unidad perfecta, y queremos muchas veces que dentro de una comunidad como la nuestra, como casa, queremos ver unidad. Dicen, porque esto es imposible. Pero Dios te concibió a ti y me concibió a mí para que tú y yo podamos operar en unidad. Y es un llamado de parte del Señor a nosotros hoy. Podemos gozarnos con, algunos quizás se agarraron de la silla cuando vieron a los jóvenes, ¿verdad? Moviéndose, yo relajando dije, búsqueme la pastilla. Pero esos son los jóvenes. Ve los niños, ay, qué angelical se ven. Pero todos somos diferentes. Cada edad tiene características. Cada familia tiene la de ellas también. ¿Cómo podemos responder a vivir y operar en unidad como Dios pide? Dice Jesús acá: mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo es concebido el cuerpo de Cristo? Cuando leemos a Pablo, Pablo escribe acerca del cuerpo de Cristo. Vemos algunas enseñanzas del apóstol Pablo. Pablo en una parte habla de que nosotros somos como un cuerpo natural, ¿verdad? Como un cuerpo humano, donde hay manos, hay pies, hay cabeza, hay diferentes órganos y cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. Cada miembro del cuerpo, y la mano no es más importante que el pie no es más importante que la cabeza. Dentro de la cabeza, los ojos no son más importantes que la boca no es más importante que el oído. Pero cuando Dios nos da esta enseñanza a través de Pablo, de cómo funciona el cuerpo humano, de alguna manera Dios nos está diciendo, quizás tú eres mano y la persona que está a tu lado es oído, pero tú no eres más importante que el oído, sino que el oído, la mano, los pies, todos tienen que operar conjuntamente para que puedan cumplir el propósito por el cual fue creado. Una mano sola en un laboratorio solamente sirve para ser estudiada, pero esa mano no tiene función alguna. Un oído extraído, cortado del cuerpo, solamente sirve para ser estudiado, solamente sirve para ser arrojado quizás, pero no tiene cumplimiento de propósito alguno porque ha sido desprendido del cuerpo. Tú y yo hemos sido llamados para operar dentro de un cuerpo. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para una perfecta unidad. Y es curioso que cuando Jesús ora, Jesús dice, Padre, mira, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Como tú y yo somos uno. Y sabemos que Jesús y el Padre uno son. Cuando conocemos o estudiamos el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sabemos que es un mismo Dios. Es un mismo Dios manifestado con diferentes propósitos en diferentes momentos de la vida del hombre. Tú y yo somos parte de un mismo cuerpo y tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno. Ahora, ¿es posible tú y yo ser uno? Humanamente es imposible. Humanamente es imposible que tú y yo podamos tener unidad. Es por eso que la unidad provocada por esfuerzo humano es imposible de mantenerla. Es más, lo vemos en las sociedades.
Dos personas se asocian, vamos a poner una empresa. Tú y yo somos hermanos, tú y yo somos amigos desde la niñez y tenemos una misma visión. Vamos a poner un negocio. Y se ponen de acuerdo hasta que hay un problema. Cuando viene un problema entre ellos, ¿qué hacen ellos? Cada cual toma por su lado. Porque mantener la unidad es imposible humanamente hablando. Lamentablemente vemos cómo familias, los hermanos entre ellos pelean. No solamente estamos viendo ahora entre esposos, estamos viendo entre hermanos. Hijos que se rebelan con sus padres, padres que le dan la espalda a sus hijos, que abandonan a sus hijos, madres que abandonan a sus hijos. Ahora, ¿cómo Jesús está pidiendo algo que es imposible poder lograr? Y esto nos lleva entonces a entender algo que está más adelante. Dice aquí, verso 22, la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste yo le he dado. La unidad será resultado de nosotros recibir y operar en el amor de Dios. Voy a repetir esto. La unidad solamente será resultado de tú recibir el amor de Dios. Es imposible que tú seas uno con otra persona si no tienes el amor de Dios. Es imposible que tú y yo podamos, si nos vamos al contexto iglesia, que tú puedas tener unidad con alguien que está junto a ti sirviendo al Señor, cuando esta persona hace las cosas totalmente diferentes como tú entiendes. Cuando esta persona cada vez que habla es como que tus oídos retumban. Que cuando esa persona llega es tan estridente, tú eres tan pacífico y esta persona es tan estridente que cuando llega tú dices, ahí llegó. ¿Cómo podemos? ¿Cómo tú y yo podemos amar? ¿Cómo podemos tolerar a alguien que es diferente a nosotros? Como, por ejemplo, aquí vemos en medio de la alabanza, vemos varias personas cantando, vemos tocando el piano, bajo, guitarra, batería. ¿Cómo ellos pueden operar en unidad cuando quizás el que está tocando el piano es tan difícil, es tan psicorrígido, cuando el de la batería es un tipo tan espontáneo, tan relajado y como que van a chocar su personalidad, pero uno de los que canta es de una forma y la otra persona que canta aquí de este lado es de otra forma totalmente diferente al resto? ¿Cómo podemos funcionar? ¿Cómo podemos funcionar? La palabra que el Señor nos dio a nosotros para el 2023 como familia de fe es la palabra enfoque. Momentos antes de nuestro pastor Robert Rosado venir acá al país, quizás un mes antes, mientras yo estaba orando, el Señor me dio esta palabra, enfoque. Incluso en mi oficina, si tú vas a mi oficina, tú vas a encontrar un letrero con un hashtag que dice enfoque. Y cada mañana que yo llego aquí a la oficina veo esa palabra, enfoque. Pero no hay que ser muy inteligente para entender que para que tú y yo seamos enfocados, eso implica que todos nuestros sentidos estén dirigidos en una misma dirección. Una mente no enfocada es una mente que está dividida. ¿Cómo tú y yo podemos, como casa, como familia, como hijos de Dios, lograr lo que Dios estableció sobre tu vida? Lograr aquellas cosas que Dios, estoy convencido, quiere hacer en tu familia. Estoy convencido que quiere hacer a través de aquello que Él ha puesto en tus manos. Solo tú no lo vas a lograr. Tú necesitas personas contigo. Tú y yo necesitamos personas. Necesitamos una familia. Necesitamos operar en unidad. No hay logros. Óyeme bien, no hay logros que se consiga en solitario. No hay logros. Si tú vas a los récords, al libro de los récords,
y busca a la persona que subió al monte Everest en una fecha récord, no subió solo. Hay todo un equipo operando en unidad. Solamente vemos una persona, hay una persona visible, pero todo un equipo operando en unidad hasta que esa persona pudo llegar. Dios quiere que tu propósito, el propósito por el cual Él te creó, pueda ser alcanzado. Pero tú y yo tenemos que entender esto. Es necesario que operemos en unidad. Y solamente su amor. Solamente a través de Cristo. En una de las cartas Pablo escribe de esta manera. Dice que el amor del Padre, el amor de Dios fue derramado en tu corazón y en mi corazón por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios. Es como que alguien que sea insoportable, tú decirle, mira, pero si yo te amo a través del amor de Dios que fue derramado en mi corazón, yo voy a perdonarte, yo voy a restaurarte, yo voy a manifestar gracia sobre ti. Una y otra vez no me voy a cansar de hablar de Jesús. Jesús es la razón de vida. Jesús, su muerte y resurrección es el fundamento de nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe fuera vana. De manera que no me voy a cansar de hablar de Jesús. ¿Cómo Jesús fue capaz de relacionarse con las personas como Él se relacionó? ¿Por qué Jesús era criticado? ¿Por qué Jesús era murmurado? Porque Jesús tenía el amor del Padre, por cuanto el Padre y Él eran uno solo. Y ese amor ha sido dado a ti. De manera que tú y yo no solamente tenemos que ser unidos con aquella persona que pueda representar un beneficio. Una mente que solamente busca relación, solamente busca vincularse con alguien porque representa un beneficio, es una mente donde el amor de Dios todavía no la ha cautivado. Dice Jesús, la gloria que tú me diste, yo le he dado a ellos para que puedan ser uno, para que puedan ser uno. La única forma de tú perdonarme a mí, la única forma de tú pasar por alto mis faltas, es si tú me amas a través de Dios. Si tú me amas de una forma natural, tú no me vas a tolerar todas mis faltas, me puedes perdonar uno. Como dicen por ahí, me puedes chancear 2 veces, pero 3 tú no lo vas a hacer. 3 veces tú no lo vas a hacer porque tú vas a decir que yo estoy haciendo las cosas de forma intencional. Pero solamente el amor de Dios es capaz de perdonar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 70 veces 7. ¿Es imposible? Humanamente es imposible. Espiritualmente es posible. Dios nos está llamando a ser uno. Pero pastor, yo pensaba que con todo el especial de hoy iba a ser un mensaje de Navidad. Pero, ¿qué mejor regalo? ¿Qué mejor regalo que nosotros comprender que aquel que celebramos su nacimiento no se quedó pequeño, sino que creció, murió, resucitó? Y el regalo más hermoso que nos ha dado es el amor de Dios en nuestros corazones. Y a causa de ese amor, nosotros podemos convertirnos en un regalo y en un amor para otros. Jesús está orando. Jesús está orando y le está diciendo esto al Padre. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando tú y yo caminamos en unidad, voy a Génesis nuevamente. Recuerden que yo muchas veces, aunque estoy hablando de la vida de Jesús o nuevo pacto, yo voy muchas veces al antiguo pacto
porque es referencia del trato de Dios con su pueblo, pero que nos inspira y nos fundamenta también nuestra fe. Génesis capítulo 11, hay un momento determinado que el pueblo se rebela. Y dice que eran todos de ellos de un mismo lenguaje, una misma mente, y habían decidido hacer algo. Y Dios se dice a sí mismo: he aquí, el pueblo es uno, de una misma mente, de un mismo lenguaje, y han dispuesto a hacer algo. Y nada lo va a detener. Vamos a confundirlos. Vamos a confundirlos. Y es la historia que conocemos, ¿verdad? Como la Torre de Babel. Babel, que significa confusión. Esa historia nos habla a nosotros de que la confusión, cuando viene la confusión, produce división. Porque la división es lo único que puede impedir que la unidad alcance su propósito. Ahora, ¿por qué razón tú y yo a veces nos dividimos? ¿Por qué un matrimonio puede tener diferencia en momentos determinados? Tenemos que entender esto. Toda división, toda confusión tiene solamente un propósito: impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en mi vida y en aquellos con los cuales estamos unidos. De manera que tú y yo tenemos que ser sensibles. Recuerde que el capítulo 16, momento antes, Jesús habla del Espíritu. Habla del Espíritu Santo, de ese que habita en ti y en mí. Entonces tenemos que ser lo suficientemente sensibles espiritualmente para poder discernir cuando hay una palabra, hay un comentario, hay una actitud que viene a romper la unidad. Y tú y yo tenemos que convertirnos en hombres y mujeres celosos para preservar la unidad. Porque solamente la división puede provocar que lo que la unidad se ha propuesto sea saboteada. Jesús dice: Padre, mi anhelo más profundo es que ellos puedan ser uno. Y dice una perfecta unidad. Una perfecta unidad. Iglesia, hay versículos que hemos escuchado por ahí, que conocemos. En un momento determinado, Jesús dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo se manifiesta la vida de Cristo en medio del cuerpo? Cuando el cuerpo opera en perfecta unidad. Nosotros recientemente cumplimos 23 años. Desde el primer día que abrimos la puerta de nuestra casa para dar comienzo a la manifestación de esta visión que se llama vida abundante. Hemos tenido momentos de altas, momentos de bajas, momentos de picos altos, momentos de picos bajos. Y cuando yo miro hacia atrás, puedo ver un común denominador. Veo un común denominador como casa de fe. Los picos altos lo hemos logrado cuando hemos podido caminar, hemos podido correr en perfecta unidad. Cuando nos hemos convertido en protectores de la unidad, cuando nos hemos convertido en hombres y mujeres de manera feroz, que defendemos el territorio que Dios nos ha entregado, el territorio de amor que Dios nos ha entregado, que defendemos el vínculo perfecto que Dios nos ha entregado. En estos días y el pasado jueves, la pastora Mari y yo celebrábamos aniversario. Y hicimos, ¿verdad?, con un pequeño paréntesis por 2 días, nos desconectamos de todos ustedes, o parcialmente nos desconectamos. Y en un momento, y voy a decir algo privado, pero puedo decirlo, no me mires mal.
En un momento de la cena, en un momento estamos en el hotel y estamos cenando, y en un momento le digo, mi amor, te voy a hacer una pregunta para saber hacia dónde queremos ir como familia, como pareja. Te quiero hacer esta pregunta. ¿En qué momento tú entiendes que nos encontramos como pareja, como matrimonio? Ella pudo haberme dicho, ay, mi amor. ¿Y sabe lo que me impactó? No recuerdo exactamente la respuesta en ese momento, pero sí recuerdo la respuesta al día siguiente. Al día siguiente me dijo, mi amor, tú me preguntaste anoche que dónde estábamos. Ella me toma de la mano y me dice, estamos en el mejor momento de todos nuestros años como matrimonio. Y quiero que sepan, no es el momento quizás donde yo soy 100% como ella quisiera que yo esté, o ella está 100% como yo quisiera. Estoy hablando de que quizás yo no me manejo 100% y no nos ponemos de acuerdo 100%. Quizás hemos tenido otros momentos donde hemos estado más de acuerdo que hoy. Pero no hay un momento atrás donde nosotros hayamos operado en unidad como estamos operando hoy día. Y ella dice, estamos en el mejor momento. Y cuando ella me dijo eso, yo pude reconocer en mi espíritu que la unidad no es sinónimo de ausencia de crisis, que la unidad no es ausencia de fricciones, sino que la unidad es un común acuerdo. Es un pacto. Y es una vida intencional para mantenerlo. Jesús está pidiéndole esto al Padre. Y la razón por la cual Jesús pide esto al Padre es porque la unidad mostrada a través del amor revelará que somos hijos de Dios. Voy a decirte esto una vez más. La unidad mostrada a través del amor revela que somos hijos de Dios. Y voy a decir algo, yo sé que el mensaje de hoy es como para que estemos meditando algunas cosas y tengamos que hacer algunos ajustes en nuestras vidas. Pero el mismo Juan, en el capítulo 13, relata un momento de Jesús, donde en el verso 34 del capítulo 13, Jesús hablándole a los discípulos, mira lo que le dice Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando volvemos nuevamente al capítulo 17, en el 17 dice, Padre, es que cuando ellos sean uno, como tú y yo somos uno, el mundo conocerá que tú me enviaste. El mundo conocerá que tú me enviaste y que yo los he enviado a ellos cuando ellos sean uno, pero ellos van a ser uno cuando ellos puedan amarse el uno al otro. El amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de faltas. Yo no estoy hablando de que el amor valida el pecado o que el amor valida las faltas. Yo te amo, sigue haciéndolo, no te preocupes. No. El amor es a pasar de ello, te sigo amando. No me agrada eso que tú hiciste está mal, tienes que cambiar, tienes que retroceder, pero ¿sabes qué? Te sigo amando a pesar de. La pregunta es si tú y yo tenemos la capacidad de amar de esa forma. Porque es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita, déjeme decirle algo. El mundo quizás, y yo sé que también un poco chocante lo que voy a decir, pero no estoy aquí para complacer en este momento, ¿verdad? Preciso.
Quizás algunos pensarán que van a saber que yo soy hijo de Dios por la cantidad de demonios que yo he hecho fuera. O por los enfermos que son sanados. O por la forma que yo pueda predicar. Pero eso no es lo que me va a identificar a mí como hijo de Dios. Es más, Jesús dice, y Mateo lo registra, Mateo lo escribe en su evangelio, ¿verdad? Dice que llegará un momento que muchos van a decirle al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. Y el Señor le dirá a esas personas, nunca los conocí a ustedes, hacedores de maldad. Es decir, que hacer esas cosas no necesariamente revelan que tú y yo somos hijos, pero sí el amor. Es que yo soy capaz de amarte aunque tú ahora mismo no estés en la misma dirección que yo esté caminando. ¿Te puedo amar? ¿Puedo amarte? ¿Puedo yo amar a un joven, a una joven, que quizás yo lo vi en un momento determinado crecer en el Señor y ahora yo lo veo esa persona en el mundial y no de fútbol? ¿Puedo yo, independientemente de eso, amar a esa joven, a ese joven? No por lo que esté haciendo, sino porque yo reconozco que esa persona carga el amor del Padre, que esa persona es amada por Dios. Y como es amada por Dios y Dios no la rechaza, yo no debo de rechazarla, independientemente esté haciendo o no haciendo lo que yo quiero. Tengo esa revelación de amor porque van a conocer que yo soy hijo de Dios cuando yo revele el amor, y el amor revelado me va a permitir caminar en unidad. Tengo esa capacidad porque es el llamado de Dios. Pastor, pero es que la Biblia dice, porque ese término de la Biblia dice como que muchas veces nos da, es como una camisa de fuerza para que tú y yo no nos movamos en lo que es el amor revelado del Padre. No, porque la Biblia dice que el que se hace llamar creyente y hace tal o cual cosa, que con los tales ni aún comáis. Pero cuando yo veo entonces Jesús comiendo o cenando con aquel que se hacía llamar su discípulo, con aquel que cuando él envió de dos en dos, Judas, yo quiero que ustedes sepan, Judas sanó enfermo. Judas hizo lo que hicieron los demás discípulos, Judas lo hizo. Y yo me pregunto, ¿cómo Jesús fue capaz de sentarse en la mesa con Judas, lavarle los pies a Judas? Solamente una persona movida por el amor es capaz de sobreponerse a sus emociones, sabiendo enfrente de quién está y de las intenciones de aquel con quien está, y por encima de eso operar por el propósito y no por las emociones. ¿Cuál es el propósito? Unidad. Si tú y yo decidimos caminar en unidad, yo quiero decirte algo. Nada absolutamente va a detenernos como familia. Y yo sé que el mensaje, quiero darle un giro en este momento. Puedo percibir en el Espíritu que en este preciso momento hay matrimonios presentes aquí que no están obrando en una perfecta unidad. Que no están viviendo el mejor momento. Yo quiero exhortarle que solamente se abran y permitan que el amor de Dios, que ya le ha sido dado, fluya a través de sus vidas. Ese hombre, esa mujer,
no es perfecto, pero está siendo perfeccionado. No permita que tus emociones, como te estás sintiendo hoy, o te has estado sintiendo en los últimos meses, saboteen el propósito de Dios en la vida de ustedes como matrimonio, como familia. Santiago, hablando de unidad y abriendo el paréntesis, porque quiero en esta última parte, ¿verdad?, ser un poco abierto a lo que o sensible hacia donde el Espíritu me está dirigiendo en este momento. Santiago habla del hombre de doble ánimo. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y que el hombre de doble ánimo no espere recibir algo. Porque el hombre de doble ánimo es una persona cuya mente está dividida. Y en medio nuestro hay personas cuyas mentes están divididas. Y no podemos operar en la unidad que Jesús está pidiéndole a Dios que tú y yo podamos operar cuando tú y yo estamos con una mente dividida. Ahora quiero finalizar con un desafío que quiero darte en este momento. Quiero que primero pienses en alguien con el cual haya tenido diferencias. Yo quiero que tú pienses en alguien con el cual tú has tenido diferencia. Hermano, hermana, amigo, amiga, padre, madre, hijo, socio de negocios. Alguien con quien tú hayas tenido diferencias. Y por el Espíritu, yo quiero que tú seas quien crea el puente de la reconciliación. Es una invitación que te estoy haciendo y es un desafío a la vez. Recuerda algo. Recuerda esto. Tu valor y mi valor no está determinado por lo que hacemos, sino por quién somos. Y tú eres una persona impresionantemente valiosa. Lo segundo, vamos a identificar una o dos actitudes que pueden sabotear el principio de unidad y vamos a trabajar en ello. Vamos a ver, identifica. Por ejemplo, ustedes vieron la imagen que vimos al principio, el video. Decía que el martillo, lo que pasa con el martillo es que es muy duro. ¿Sabe que hay personas que porque tengan la verdad son muy duras? No, porque yo tengo la verdad y la verdad yo la digo donde quiera. Óyeme bien, porque tú tengas la verdad no te da derecho de tú herir con la verdad. Que tú tengas la razón no te da el derecho de atropellar a otros. Tiene que ser el amor. Tiene que ser el amor. Y le estoy hablando aquí a los padres incluso. A los padres. Aquí hay padres. Y nosotros como padres sabemos que a veces tenemos la autoridad y tenemos la verdad, tenemos la razón y tenemos el derecho. Pero somos como martillos. Vamos a identificar actitudes. Soy muy psicorrígido, no comparto con el que es diferente a mí. Vamos a identificar y vamos a permitir que la unidad se produzca a través de nosotros. Amén. Vida abundante. Yo veo esto como una gran familia. Somos diferentes casas, diferentes familias, pero juntos somos una sola familia. Nunca seremos perfectos,
Nunca haremos las cosas tal y como tú quieres que sean hechas, pero podemos permanecer unidos. Y unidos podemos lograr el propósito de Dios. Quizá no te guste mi forma de vestir, mi forma de hablar. A mí tampoco me gusta la tuya. Pero creo que podemos tolerarnos, ¿verdad? Creo que podemos amarnos. No te gusta quizá mi forma de hablar. Esta mañana estuve con, déjame ver si no está aquí para que no se sienta mal. Estaba con un joven esta mañana y me dijo 3 cosas que yo no entendí claramente. Y yo le dije algo a ese joven y me dijo, no, porque hay que descifrar los códigos de jerarca, qué sé yo cuánto. Y yo, código de cifrar jerarca, usó 3. Yo, ¿qué es lo que los jóvenes están? Pero ¿sabes qué? Yo quiero que ellos me amen, así yo tengo que amarlos. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Quiero orar en esta dirección. Yo quiero que oremos por reconciliación. Yo quiero que oremos en este momento por perdón. Yo quiero que oremos en este momento por esa perfecta unidad. Yo quiero que en ese momento tú y yo podamos orar. Para que si en algún momento, en el año pasado o en este año que recién termina, algo ha afectado nuestra relación. Cuando hablo de nuestra relación no me refiero de mí hacia ti, sino de cualquiera entre nosotros. Hoy podamos poner un alto y decir, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Y vamos a caminar en la unidad a la cual Dios nos ha llamado. Si tienes un tema pendiente con alguien cercano a ti, familiarmente hablando, puede ser un acto profético ahí donde está, aunque la persona no esté presente, y libera a esa persona en tu corazón. Y decide perdonar y caminar en unidad. Padre, te damos gracias en ese momento.